persona ideal. Todas estas cuestiones relacionadas con la vida, con la relación de pareja, nos va a iluminar la palabra de Dios en la carta de los Corintios, en el capítulo 7. Pablo, con unas palabras muy sabias, inspiradas por el Espíritu Santo, nos ilumina y nos da el equilibrio en la vida. También nos enseña que si tenemos un llamado y queremos formar una familia, ¿qué equilibrio le debemos de dar? Entonces, acompáñanos en este videoblog, y estas palabras del apóstol Pablo serán de edificación para tu vida y te ayudarán a tener una vida sabia conforme a la instrucción de la palabra de Dios. ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a su programa que es Evangelio Simple. Este es nuestro programa número 4. Ya vamos en el programa número 4, entonces estamos contentos por esta edición más, por este episodio más de este videoblog que es Evangelio Simple. ¿Cómo estás, Liz? Damos bienvenida aquí en el estudio a Liz. ¿Cómo estás? Bien, aquí saludando a todos como siempre. Un gusto estar con ustedes. Y como siempre les digo, compartir palabra de Dios es nuestra pasión y lo que nos gusta hacer. Y lo que nos caracteriza, ¿va? Eso es realmente lo que cada vez queremos hacer, apegarnos lo más que podamos al texto bíblico. Bienvenida. Así es. De este lado, Dama también está con nosotros. ¿Cómo estás, Dama? Bien, contenta de andar por aquí, esperando que esta palabra nos ayude cada día a comprender más lo que Dios quiere hablar a través de ella. Aquí en la carta a los Corintios. Excelente, Dama, bienvenida. Y tenemos a Eliezer. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, Abraham, ¿tú qué tal? ¿Estás enojado conmigo? No, el bochorno ahorita está con todo. Ay, discúlpenos si se ve un poquito ahí el... Brillosón. Está tremendo el calor, la verdad. Realmente creo yo que hay una... de niño siempre repetían que la Biblia es la regla de fe y conducta. Entonces creo que en cierta manera nosotros decimos eso, pero a la realidad es que no es nuestra regla. No. Que no la conocemos en realidad. Ni nuestra forma de ver la fe, ni la vida cristiana. Entonces creo yo que cada programa, que el Espíritu Santo nos ayude iluminándonos y haciendo bien el trabajo de interpretación del texto, para que cada día podamos vivir según los conceptos que Dios en su palabra nos dejó. Excelente. Y bueno, les pedimos ahí por favor que compartan a los que nos están viendo, los que están en vivo, también los que nos van a ver post live. Ahí denle me gusta, me encanta, me interesa, porque ya está la nueva opción, ¿no? De me importa, perdón. Me importa, perdón, ahí por la corrección. Bueno, es un sinónimo, ¿verdad? No andaba tan errado. Es un sinónimo, me importa. Se nota que no usa las redes sociales casi. Y eso que me apareció a mí antes que a ti, porque en mi celular apareció primero y Liz quería esa Yo quería dar me importa a todo el mundo. Ese emoji. Pero no bueno, ahí pongan sus comentarios, háganos saber y escriban ahí en vivo para poder, escríbanos aquí en la página para poder responderle e interactuar, que es lo que más nos importa también. Ahí compartan, porfa, denle like a la página, y si no les gusta también, denle no me gusta, dislike como en YouTube. No, aquí no se puede en Facebook. Pero bueno, me enoja. Está lo más parecido. También, si no les gusta, pónganle me enoja. Y así nosotros sabemos qué rollo, ¿verdad? Cómo está. Pero que también nos comenten y nos digan. Sí, que nos digan las verdades. ¿Saben qué? Tampa el perro. ¿Saben qué? ¿No? Me caen gordos todos o algo así, ¿verdad? Son libres de expresión. Sí, yo creo que cada quien nos observe como personas congruentes, que lo que nosotros enseñamos es lo que nosotros vivimos y lo que nosotros hemos aprendido de la palabra. Ahora, si usted hace igual y tiene herramientas como para hacer interpretaciones y nos dice, ¿sabes qué? En esto te equivocaste, por eso, pues si no equivocamos, pues... Es humano equivocarnos. Haremos nuestro
video retractándonos de nuestra Sí, herejía. es decir, vamos a nombrar, reconocemos a tal persona que tiene toda la razón. Sí, y está bien. Y si no la tienes, pues te voy a tupir. No te caes. No te creas, pero ya sabes quién eres. Ya sé, es a ti en especial. Y bueno, de vez en cuando también los haters ahí son importantes que nos tiren carro y todo, ¿verdad? Sí, porque, que la rayen. porque es que mira, sin lugar a la duda, esos tipos de seguidores que están son los que más seguidores tienen. Los de Entonces, odio, ¿verdad? sí, esos tienen muchos seguidores, entonces nos haría un gran favor si nos criticas. Así que esperamos sus críticas, nada escribiendo ahorita un chorro de gente, ¿verdad? Ya sé. Destapándose, pero bueno, vamos, les recordamos, estamos en el capítulo 7 de Primera de Corintios. De la primera carta de Pablo a los Corintios. Lo hemos seccionado en 3 partes, es decir, el programa número 2 vimos la primera parte del capítulo 7. El programa pasado, que fue el 3, vimos del 16 al 24. Del 16 al 24, y hoy vamos a terminar este capítulo 7. Entonces, cedo los micrófonos aquí a Liz para seguir con este estudio de la palabra de Dios. Y perdón que yo la interrumpa. No, siempre, ya es costumbre. Sí, ya estoy acostumbrada. Pero hay que tomar, porque a lo mejor nuestros seguidores pueden pensar que nosotros estamos empezando en el capítulo 6. Es verdad. Pero realmente nosotros tenemos el estudio desde el capítulo 1 de Corintios, solo que antes nosotros pertenecíamos a una estación de radio que se llama Radio Libertad. Radio Libertad. Ahí pueden ir a la página de Radio Libertad. Y ahí van a encontrar el resto de los videos. ¿Perdón? El resto de los videos. Sí, hay una serie de videos ahí en Radio Libertad. También entren a la página de Radio Libertad, denle me gusta y sintonicen la 91.3 de FM, que es la Radio Libertad. Y ustedes pueden entrar ahí a la página, es verdad lo que dice Eliezer. Si quieren ver un poquito más desde el capítulo 1 en adelante, pues ahí está en Radio Libertad. Ahí saludos a Luis y a mi primo Pepe, ¿verdad? Sí, aunque nos corrieron, le seguimos amando. Oye, nos echaron como los perritos, agua caliente, ¿verdad? Sí. No, es cierto, saludos, primo. Pero siempre me dice Eliezer. ¿Quién? Tú. ¿Y es Eliezer? Eliezer. Disculpa, hombre. Tenemos muchos años. Ya, supéralo. Lo traía mucho. Me hieres. Enfóquense, muchachos, enfóquense. Sí. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Bueno, quiero hacer una pausa. Discúlpenme. ¿Me interrumpen? Quiero también agradecer a parte del cuerpo de Cristo de Remanente, porque pertenecemos a Remanente, a Ricardo, que nos está viendo ahí, que es parte también de este equipo. Importante. Porque realmente es el que ha acondicionado el escenario. Entonces es sin lugar a dudas una pieza fundamental. El que hace parte del Evangelio Simple son de esas personas que no se ven, pero que están atrás de los reflectores y de la cámara. Y también mis reconocimientos ahí para Ricardo, para su familia, que sin lugar a dudas me sorprende y me agrada que cuando realmente la palabra de Dios está en nuestras vidas, lo que menos queremos es protagonizar. Sí. Sino simplemente sumar sin que te den los créditos, sin que yo quiero hacer esto para que digan que yo. Entonces Ricardo y su familia son de esas personas que simplemente suman, se coordinó con el pastor y el pastor le dijo que hacía falta y todo, y él dijo yo mero. Y bueno, todo esto hemos ido mejorando, gracias a Dios, porque sin lugar a dudas Ricardo lo ha puesto en el equipo. Y bueno, ha hecho posible esto, ¿verdad, Eliezer? Y sobre todo, Eliezer. Imagínense, tenemos muchos años, desde que llegué a Nuevo León nos conocemos, más de 12 años, 13, 14 años. Pero y me sigue diciendo... Estamos con Ricardo. Ok. Agradeciéndole. Lo que yo también quise tomar este paréntesis porque creo que sí es importante. Sí, y yo lo que también quería comentar es que gracias a los hermanos del Remanente, porque ellos, la verdad, nos apoyan con sus diezmos y sus ofrendas, y ellos también nos dan la capacidad de tener la capacidad adquisitiva de comprar todo lo que monetaria para poderlo implementar. Gracias, Remanente, y gracias a todos, cada uno de ustedes. Así es. Dios les bendiga. Ahora sí, vamos a lo que nos atañe en esta... Después de estos 40 minutos... ¿Ya no van a robar la palabra? Después de esta breve introducción, adelante, Liz, ahora sí. Gracias, les agradezco. Quiero interrumpir. Versículo 25, iniciamos. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor,
mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces aquí Pablo se está introduciendo al consejo que va a dar, al que vamos a seguir desarrollando, ¿no? Entonces aquí lo que él dice es, el Espíritu Santo mora en mí y tengo la convicción y tengo la, ¿cómo diría?, la capacidad para dar este tipo de consejos, ¿no? Es lo que nos está diciendo, y va a dirigirse a las vírgenes, pero bueno, ¿qué son las vírgenes? María, la del chorrito. Las que no se han casado. La Virgen de Fátima. Ay, no, ¿por qué? De veras. Literal. ¿Qué? La de las galletas. La de las galletas, María. Es literal lo que dice, a las que no se han Las que casado. no se han casado. Sí. Pero fíjate que antes de las vírgenes, me gusta el concepto en cómo lo traduce Casiodoro, la primera oración gramatical, que dice, yo, Pablo, digo eso, Sí. porque No se lo atañe a algo Más doy mi parecer. que venga algo divino. sí, y creo yo que eso para mí le da a sus escritos algo auténtico totalmente, porque hoy en día, ¿de qué es lo que más está lleno las iglesias? ¿De vírgenes? Dios me reveló, De profecías falsas. Dios me reveló. A las 3 de la mañana estaba Así llorando. dice Jehová. Estaba llorando a las 3 de la mañana y Dios me dijo que dijera eso. Llegan al púlpito, hermano, traía mi sermón, pero No puedo. el Espíritu Santo me está diciendo que yo predique otra cosa. Entonces, ¿cómo las personas reciben crédito? Entre más sea místico el comentario, mientras más lo anteceda algo divino, más peso va a tener. Así es. Entonces, yo he oído como, así dice el yo soy, el que vive y reina por la eternidad. Así dice el que dividió el mar, y así dice el yo soy, así dice Jehová de los ejércitos. Entonces, anteponen esos clichés para darle más peso. Pero en este caso, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre con una revelación muy elevada de Dios, tiene la capacidad y la humildad de decir, esto viene de mí, es una instrucción, yo como pastor, Pablo humano dice esto, y lo digo, y no va a perder autoridad mi comentario, porque soy un siervo de Dios. Pero aquí yo tengo una duda. Cuando él dice que viene de que es cuestión de él, ¿por qué hace esa aclaración? Lo demás tiene más peso y esto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que no viene, entre lo que inspiró el Espíritu Santo y esto? ¿O por qué hace esta aclaración? Porque esto no es doctrinal, Es circunstancial. esto es correcto, o sea, no es una doctrina cristológica, no es una doctrina de la salvación, es un consejo de un pastor. Ya. Vida. Entonces, es correcto, es vida, esto Ya. es un consejo que un siervo de experiencia, que ha viajado por muchos lugares y ha visto y conoce tu cultura, y conozco a Dios, y he recibido revelación, he recibido iluminación, y soy un conocedor del texto, por eso es que yo te quiero dar este consejo. Entonces, y ahora, no quiere decir, porque esto es muy importante, no quiere decir que no tiene autoridad divina. Hacia allá iba mi pregunta, exactamente. Claro que tiene autoridad divina, ¿por qué? ¿Por qué tiene autoridad divina? Porque es inspirada. Porque es inspirada por el Espíritu Santo. No es una cuestión teológica, pero sí es una cuestión en la cuestión del día a día. Entonces, cuando nosotros observamos este texto, lo que tenemos que ver es un pastor hablándole a su rebaño con una inspiración divina, dando un consejo puntual para la situación específica de Corinto.
Ahora bien, pero que también puede ser para nosotros. Afirmativo. En el sentido que el Espíritu Santo permitió la inspiración en el texto para nosotros. Si no hubiese sido eso, fíjate, aquí nada más lo importante. Si esto no fuera parte del canon bíblico, no hubiera... Sí, estaba ahí. Sí, porque al final de todo, el Espíritu Santo, el que ha depurado a través de los años la misma Escritura. Y es que él permitió que hombres como Pablo dejaran huella o marcaran su personalidad, su carácter Claro. en los escritos. Pero las vírgenes son las mujeres No casadas. no casadas. Así es. Entonces, versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que me apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ese es él, como quien dice, va introduciendo su consejería en este momento, ¿no? Entonces, lo que él dice, tengo por bueno que ustedes, si escuchan mi consejo, bien le haría al hombre quedarse como está. Pero hay algo que condiciona este consejo, dice, a causa de la necesidad que apremia. Entonces, el comentario bíblico también que extraje y que compartía con Dama, que coincidimos en eso, es el hecho a que había una situación externa que provocaba que Pablo diera este tipo de consejo. Y muchos la atañan a la persecución que se iba a dar durante ese tiempo. Entonces, debido a lo que van a sufrir ustedes, a lo que viene por la persecución cristiana, mejor le sería al hombre quedarse como está. ¿Hay algo que quieras agregar? Sí. Bien. Muy bien. Claro. No, el asunto es eso, o sea, yo siempre he ido en contra de la interpretación literalista. Entonces, cuando agarramos un texto y lo hacemos literal, o lo tomamos tal y como lo tradujo Casiodoro, y nosotros decimos, es que Pablo está diciendo que lo mejor sería no casarse. Así es. Así, tal Pero, cual se interpreta. pero el contexto nos está hablando y nos está diciendo el apóstol Pablo, dice, si te estás quemando, Así es. es Mejor. mejor que te cases. Pero aquí, por eso es que yo digo, o sea, la valía del consejo de Pablo tiene un peso trascendental en nuestra vida, que si bien nosotros no lo podemos contextualizar a nuestro tiempo, porque la iglesia no está pasando una persecución, pero sí lo podemos contextualizar desde el punto de lo que es el matrimonio. Así es. Entonces yo creo que hay personas que no saben qué es el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no entienden que el matrimonio no es una institución que determine que va a ser feliz por siempre. Así es. ¿A quién le tira beso el de la cámara? ¿Qué? Deja de estar ligando. No, lo peor de todo es que él le tiró beso y no sabe que de afuera no se para adentro. No sé para nada. No te vio. Me sorprendió, me Sí. fue inconsciente. Entonces, el asunto es que yo creo que hay personas que son tan tóxicas que deberían, Escuchar este consejo de Pablo. sí, Porque no dimensionan o no comprenden lo que es realmente el matrimonio. es abrumador. O sea, convivir con una persona que tiene un carácter diferente, que viene de un contexto diferente y que la vida la ve de manera diferente, es difícil. Y con lo demás, responsabilidades que conlleva el matrimonio. Entonces, el apóstol Pablo, para mí, este consejo yo lo aplicaría a personas que no tienen la capacidad, si eres hombre y no tienes la capacidad de sostener una familia, No te cases. no te cases. Así es. El detalle es cuando no tienes la capacidad, pero pues tampoco tienes el don de contenerte. ¿Cómo la- No, entonces sí. Está difícil. No, pero ahí Estás destinado al fracaso. Dama, A ver. o sea, es que sí, si tú no tienes, tú eres muy apetitoso sexualmente,
y tú quieres entrar al matrimonio por ser apetitoso sexualmente, ya tronaste, compi. Vas a fracasar. Sí, porque no, el matrimonio no nada más es eso. Ahora, si cumple con las expectativas, entonces, pues échale ganas, viejo. Consíguete un trabajo, cumple las metas y ten la capacidad de mantener una familia y después. Sí. Entonces, yo no creo que sea ese la razón por la cual una persona se deba unir a otra. Porque es que ya ando con mi novia y la ando correteando. Y, sí, no, o sea, el paquetote que es después de eso. Porque el asunto es que sí, vas a tener relaciones con tu novia, ya siendo tu esposa, sí, pero cuando ya vengan las responsabilidades. Yo le hice manita de puerco a mi esposo. No porque estoy... no porque... va a quedar grabado para la eternidad. Sí, ya quedó. No, yo también. No, tú también. Ya si estamos siendo sinceros. Bueno, no es que seamos... Tóxicas. somos tóxicas. Bueno, no. damos por terminado este programa. Esto es Casos de la Vida Real. Acompáñenme a ver este triste. Cambiamos de evangelio simple a acompáñenos a ver esta triste historia. No, es porque, o sea, la realidad es que el matrimonio no es algo sencillo. No es algo fácil y... de sobrellevar. Ajá. Entonces, teniendo las condiciones adecuadas, teniendo los dos estabilidad económica, estabilidad emocional, y aún así entrarle en matrimonio se es complicado, cuanto más los jóvenes que no tienen esa estabilidad financiera y tampoco emocional. Entonces, No, y es que esos dos rubros, o sea, lo emocional, pero yo les pregunto a ustedes tóxicas, pues ya abrieron su corazón. ya nos desenmascaramos, ya que, Ya. Ahora, pero ¿cómo saber que tú eres tóxica? no sé. No soy. ¿Verdad que eres feliz conmigo? No, es muy difícil, yo creo, para el ser humano tener un Aceptar. autoevaluarse. Y aceptar su condición. Sí, es muy difícil. Solamente el Espíritu Santo puede iluminarte y decirte que la palabra de Dios, decirte que estás equivocado. Porque si le pregunta a mí, me pasa muchas veces, Liz me dice, no amor, si estás mal en esto, o sea, no es lo correcto. Y yo, ¿cómo que voy a estar equivocado? Si para mí yo he vivido con eso toda mi vida, sí. Entonces es muy difícil, por eso cuando preguntas eso acerca de cómo saber si eres tóxico o no, o si estás equivocado o no, pues está bien cañón, solamente la palabra de Dios. Solo Dios que lo revela. Y fíjate, algo que es muy puntual aquí. A ver, porque luego de repente te me Supongamos desvías. que Sofi Sofía es nuestra hija. se enoja conmigo. No, digo, supongamos que Ya se Sofi... enoja. Sí, eres tóxica. Vamos a orar por ella. Mira, Bueno, supongamos que Sofi ya es grande. Tiene 20 años. Y ella se quiere casar. Viene conmigo, que soy su pastor. Y le digo, mira Sofi, creo que necesitas ayuda emocional para que luego estés capacitada para poder casarte. ¿Cuál es la reacción lógica de ella y de los papás? Pues que ya no tiene esa necesidad. Y le peor está es que- robando la ilusión más grande de su vida de casarse. Ella quiere ser feliz. Nosotros como padres no vamos a empecinar en que ella sea feliz. Y lo peor de todo Aunque es que... sepamos las consecuencias que va a tener su precipitación. ¿Y cuántos miembros han llegado a una iglesia diciéndole al pastor, es que nosotros llegamos a otra iglesia, pero el pastor se opuso a esta relación que es de Dios? Y Sí. queremos que usted lo case. Y el otro pastor, Bueno, venga, che. es que... Van a Dios me ser ha miembros, traído- diezmos. Más miembros, más diezmo. O sea, yo lo que digo es que, porque si algo a mí me reta de Pablo como pastor, es que nunca tuvo límite de decir las cosas tal cual. Vemos un pastor que acaba de expulsar a un miembro por casarse con su madrastra. Vemos a un pastor entregándolo a Satanás
Y cuando dice el término de Satanás es decir, bueno, tú quieres vivir así, vive así como tú quieres, ¿no? Lo entregó a los deseos de su corazón. Y ahora vemos un pastor sabiendo que los corintios no están contentos con él y se atreve a decirle, ¿saben qué? Su culto también a hacerte misa no es de Dios. Y confrontarlos, y ir confrontando, y confrontar el área matrimonial, y confrontar el área sexual, y confrontar ahora el caso de las mujeres vírgenes que lo más seguro, o podemos especular, que tenían novio y les dice, ¿saben qué? No es el momento que se casen, porque casándose van a sufrir, y los hijos que ustedes tengan van a sufrir, y lo mejor es que por ahora se abstengan de esto. Pero era por el contexto, o sea, él veía Sí, todo pero, más lo que pero, había pero el vivido. receptor, o sea, yo no, en este momento, pensemos en el receptor del consejo. O sea, solamente una persona que esté llena del Espíritu Santo y que tenga esa iluminación y esa, que le haya sido revelado Cristo, y que vea la calidad moral de su pastor, puede obedecer un consejo así tan fuerte. porque es fuerte. Tú y yo estamos fritos, comadre. Sí. Bueno, qué triste. Versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Entonces sigue Pablo con esta línea de pensamiento. Es decir, si tú estás casado, está bien. No procures quedar soltero, ¿no? No procures divorciarte, no procures separarte de ella. Pero si estás soltero, tampoco procures ligarte a una mujer. Entonces seguimos con eso, ¿no? Seguimos con el 28, dice, mas también, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Y aquí es donde él se declara su sinceridad, es decir, si te casas, no hay problema, no estás pecando, porque generalmente también hay muchos líderes que si no haces lo que yo te estoy diciendo, te vas a ir al infierno y tú vas a fracasar y que no. Pablo es en esa parte flexible, decir, está bien, si no te quieres abstener, si no puedes contenerte, no es pecado el hecho que tú te cases. Pero el consejo que yo te estoy dando es para evitarte el sufrimiento que vas a contraer después. Y ese es el punto. Ese es el punto, vamos a llamarle, del dramatismo de este momento. Porque, o sea, yo pertenecí a una organización donde si tú eres pastor y uno de tus miembros se va a casar con alguien que no pertenece a la iglesia y que no es miembro de la iglesia y no es bautizado, el pastor no te puede casar. Ya no me acordaba de esa ley. No te puede casar. Igual en la iglesia tradicional, la católica, y de igual manera. Si tú te quieres casar con alguien, ese tiene que haber hecho su primera comunión, sus primera sacrilegios. comunión, confirmación, bueno, primero bautizo, primera comunión, confirmación, que ahí eso rapidito te lo hacemos con claro que sí, lo bajo arreglamos. costo. Se arregla, Entonces, todo tiene solución. Entonces, yo veo de manera literal cómo, o sea, esto es una manito de puerco a todos, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, tuyo, tu experiencia, cuando... Acompáñenme a ver esto. Sí, porque te veían espiritual y te decían, tú necesitas una mujer. Del mismo nivel espiritual. Entonces, sí, en cierta manera hay un prejuicio, ¿no? Yo creo que en este sentido el apóstol Pablo da el consejo, pero la decisión es de cada persona, ¿no? Yo como pastor no puedo negar, y es lo que yo pienso y es lo que yo hago como pastor, yo no te puedo negar el casarte, y voy a hacer una ceremonia donde te voy a dar un consejo bíblico para ti y para tu esposo. Mi consejo es, lo conoces, sabe quién es, sabe cuáles son sus principios, sabe esto, ¿quieres entrarle? Dale.
El problema es cuando te limitas, ¿no? Porque al final de cuentas, siendo sinceras, el por qué yo me bauticé no fue por convicción, sino porque al final de cuentas yo sabía que mi esposo no se iba a casar conmigo si yo no la bautizaba, si no era de su religión. Y qué bueno que te bautizaste. ¿Te hice feliz, ¿sí o no? Sí, sí, ¿Sí o no? Sí, ¡Dímelo! Ey, pero lloraste cuando la viste bajar en las aguas. No, esa historia está bien triste porque fue cuando fue el huracán. Acaba de pasar un huracán Alex, no, me y las aguas más turbias el agua y estaba heladas. turbia de tanto pecado de Liz. No, me salí temblando. Mira cuánto amor te tengo. Una tea bautizándose. Gracias a Dios. No, No, pero pero sí existe pero o sea, eso. yo digo, o sea, en la posición pastoral en estos temas debe de ser de consejería, no de dictadura. Así es. Entonces, tú como pastor, tú aconsejas, bueno, esto es lo que te puede venir, esto es lo que te puede venir, esto es lo que te puede venir. Yo lo que quiero es que no sufra, pero si tú así le quieres entrar, Y dale. Pablo es Adelante. muy claro, o sea, como decías ahorita en la parte de que esto no es teología, esta parte como tal, Pablo es muy práctico en sus consejos de vida. O sea, dice, no hagas alboroto de que si casarte o no casarte es pecado, porque tenían un conflicto grande en esa cuestión. Entonces no le prestes atención a eso. El que no se case está bien, el que se quiere casar, que se case. Cuando realmente él enfoca toda su atención a la parte de describir la teología, quién es Dios, cómo es Dios. Pero aquí, a las cosas prácticas, nosotros muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua con cosas muy banales. Y Pablo aquí simplemente adquiriendo o viendo la forma como lo toma Pablo, lo toma muy, muy relajado. O eso, no le prestes tanta atención, no te quieras clavar tanto, no seas tan dictador como dices tú. Sí, porque al final de todo, cada uno tiene libre decisión. Porque ahora, ¿y si sale lo contrario? Sí. ¿Qué ha sido el caso? Si le pega el home run. Porque bueno, o sea, yo digo, o sea, la volamos. hay personas que les falló el tiro. Yo conozco a un amigo que terminó solo, pobre pastor, Dios lo bendiga. Ahí donde está. Dios, Sí. Dios tenga misericordia de él. Tú sabes quién eres. Pero Yo también. digo, o sea, pero eso no quiere decir que es una regla general. Lo hacemos doctrina. Es que ahí es donde te digo que está el punto El aquí, error. el punto aquí a analizar. Lo que es doctrina y lo que no es doctrina no es doctrina. Exacto, porque aquí Pablo no lo toma como doctrina, nosotros queremos ser de la casamiento, del noviazgo, de estas cosas, de casarte, no casarte, doctrina, o sea, perder tiempo en esas cuestiones. Sí debe de haber un consejo, Claro, sí debe de haber una Y es lo que formación, Pablo hace. pero no a un punto de decirle, si te casas con él, has Con un perdido tu mundano. relación con Dios. O si te casas con ella, estás a punto, bueno, no, ¿sientes ese calor en los pies? Es el infierno ya. Sí. Entonces yo creo que eso no es el punto. El punto es entender que la vida es así. Y Pablo Y lo que dice. cada acción tiene su consecuencia. Y si te casas con una persona que no tenga tu misma doctrina, le puedes pegar a un jonrón o la puedes sacar de O te pueden ponchar. sí, y bueno, o sea, disfrútalo como decía mi comandante en el ejército, ya estás ahí, pues disfrútalo. Y es que, ¿sabes qué? Hace días platicaba con Alberto y le decía que me tocó ver un caso de una niña de unos 5 años que los papás la dejaban sola todo el día. Fue reportada al DIF porque la dejaban todo el día sola. Cuando ya en la entrevista y las evaluaciones, la investigación, la niña dice, es que mis papás no me quieren, se van a fiestas, se van a trabajar, me dejan con mi abuela o me dejan con la vecina encargada, yo nunca convivo con ellos. Y ya en las evaluaciones, o sea, lo que arrojaban era pues que los papás eran muy egoístas, o sea, querían llevar una vida de solteros, o más bien, o sea... De diversión, ¿no? Sí, o sea, sin tomar en cuenta que ya tenían una hija, que ellos Ya tenían eran una responsables responsabilidad. de ella. Ajá. Entonces, el matrimonio te enseña cuando tienes hijos, y aunque no los tengas, dejas de ser un poco egoísta o mucho el egoísmo, porque ya no nada más estás pensando en ti,
sino que ya piensas en tu esposo, como esposa, ¿verdad? Piensas en tu esposo, piensas en tus hijos, y es difícil que hay personas que se casan, ¿por qué? Porque socialmente la sociedad siempre te va a empujar y te va a presionar, a llevar a que lo tienes que hacer, y te casas porque la sociedad te lleva a eso, no porque realmente quieras hacerlo. O porque hay una convicción en ti. Así es. Luego hay muchos matrimonios que fracasan. ¿Por qué? Porque realmente lo hicieron porque la sociedad los impulsó a eso, las amistades, la gente los llevó a eso, a que tomaran la decisión, y te das cuenta que hubieran estado mucho mejor solteros que casados. No, y es que, dama, creo yo que socialmente la sociedad funge una presión tan fuerte en el sentido. Entonces yo pienso que el matrimonio son etapas, ¿no? Y las personas no lo comprenden. Sí, y la sociedad te presiona. ¿Estás soltero? Ey, ¿para cuándo el novio? ¿Tienes novio? ¿Para cuándo te novio? casas? ¿Para cuándo la boda? Así es. ¿Estás casado? ¿Para cuándo el primer hijo? ¿Y para cuándo el segundo? ¿Para cuándo el segundo? El hermanito. Y luego el hermanito. Y luego si tienes 2 niñas, ¿para cuándo el niño? Exactamente, la sociedad nunca y luego, ¿para cuándo te esterilizas? O sea, porque también es como que ya tienes muchos. ¿Quién se va a operar? ¿Quién se va a cuidar? Él o ella. Y total. No, la sociedad es muy influyente. Desgastante. Y la verdad, es muy fuerte, o sea, porque al final yo creo que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y si tú entras al matrimonio, disfruta la primera etapa y vívela. Y cuando ya sientas que es la hora de poder tomar la responsabilidad de un bebé, Adelante. porque la responsabilidad de un bebé comienza desde que es gestado, y la responsabilidad acaba cuando tú mueres. Oye, imagínate, Eliezer, pues a veces hasta risa, ¿verdad? De verdad me da de que las publicaciones que veo a veces de gente que ya tiene cierta edad, y ves que hay mucha falta de madurez emocional, de inteligencia emocional también, y están buscando casarse, o sea, están en espera de ese hombre o de esa mujer, y uno dice, oye, si solo no puedes contigo mismo, imagínate ya cuando des ese paso de casarte, que va a entrar otra persona con otros rollos emocionales a tu vida, o sea, no es algo sencillo. Y creo yo, dama, que nosotros los pastores, los que nos dedicamos, o los que Dios nos ha llamado a esto, creo que también hemos sido negligentes, o sea, no somos influyentes. Se dejan llevar por la corriente. Y yo, mira, Liz, si tú, ¿Yo qué? que está tu esposo aquí, Así es. tienen problemas, ¿cómo yo como pastor puedo quedar mal contigo con él? Entonces prefiero ignorar. Que hay Aunque problemas sé que entre usted- nosotros. Por su lado, Sí. para que el diezmo de mi compadre aquí se quede en tu iglesia. Amén. Su bono y todo. Puede ser. Su Bonifacio. ¿Tú qué? Su Bonifacio, dijo. Pero yo creo, o sea, que hay tantos matrimonios dentro de la iglesia disfuncionales. Por falta de un buen consejo pastoral, como el que Con Pablo está ganas dando. pero también como nosotros como iglesia hemos enseñado a la gente a tener una doble vida, les encanta fingir que son un matrimonio feliz. Y el asunto es que yo creo que los pastores tenemos que tener... Porque al final también como líder te conviene que todos crean que tus miembros son felices, aunque sepas que están hechos un desastre. La bronca es cuando comienza el adulterio a todo lo que da en la iglesia. Y las perversiones sexuales, etcétera, etcétera. Yo creo que sí debe de haber una influencia. Ahora, bien, si tú no llegas a una iglesia cristiana o una iglesia católica, no te asiste a ningún lado, pero tienes problemas, no esperes que los problemas se hagan más grandes. Ve con un terapeuta y habla de tus situaciones emocionales, platica con ellos
y de seguro te van a ayudar. Entonces, Claro. si tú... Pues como- empeorar ya no se puede. Si tú como mujer, Empeorar la situación no se puede. si tú como mujer te quieres casar, tú como hombre te quieres casar, yo les recomiendo o les aconsejaría que vayan a terapia antes de casarse. Fíjate que me acuerdo de una vez, de una conocida, ¿no? Que la acababan se había separado por causa de una infidelidad, ¿no? Y me tocó que estuve en esa parte y una amiga me la encandila, no, es que ella da muy buenos consejos. Y entonces yo me Es quedé una con sabia. me quedé con los colores para todos lados, ¿no? Ya me comienza a platicar su caso y mi consejo, y es algo muy difícil porque decirle, tú necesitas antes, dice, no, es que mis amigas me dicen que yo voy a encontrar algo mejor. Antes de ponerte a buscar a alguien, necesitas saber cuál fue tu error, le digo, porque al final de cuentas, para que un matrimonio haya fracasado, no solamente él tuvo la culpa, sino también tú. Entonces, lo mejor que puedes es, ve a terapia y saca cuál fue tu error para que no lo vas a repetir, porque si no, vas a buscarte una pareja igual y vas a seguir en la misma posición. Viciada, tóxica. Sí, es que yo por eso... Pero digo, o sea, generalmente nos gusta más el consejo de, no, tú vas a encontrar a alguien mejor, vas a ver. Pero el consejo sabio, como el que nuestro apóstol Pablo nos está dando, ese es más fácil descartarlo, porque pues no nos conviene. Sí, porque al final yo creo, si eres tóxica, te divorciaste porque eres tóxica, Desintoxícate. Sí, quédate se puede. sola. Mejor sí. Si eres tóxico, quédate solo. Pero está No le desgracies la vida a alguien más. Ahora, si tú quieres a alguien más, ve a terapia, Atiende tus... atiéndete, arréglate y después Sigue adelante. sé feliz. Así es, que No, al final continuamos. de cuentas eso no es pecado. Así es. Y dice el versículo 29, 30 y 31, que viene en la misma línea, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Al final de cuentas, no te enganches en tus emociones, porque al final todo esto va a ser pasajero. A veces tú te ilusionas de que vas a ser feliz. Sabes que no te ilusiones por eso, porque tal vez más adelante la novia dice que tú te haces tan feliz, van a venir situaciones complejas en el matrimonio y tú estás esperanzado, tu esperanza está en eso, te está diciendo, eso es algo breve, es algo corto, la apariencia de este mundo pasa. Entonces es algo que a mí me encanta porque el apóstol te invita a que tus decisiones no sean tomadas por tus emociones, sino de una forma consciente y conociendo las consecuencias de tus decisiones o de tus acciones que vas a tomar. Sí, porque al final de todo no le puedes dar la responsabilidad de tu felicidad a otra persona. O sea, ese es el punto en el que está el medular. O sea, la felicidad, tú tienes que hacerte feliz. No le dé la responsabilidad a otra pareja para hacerte feliz. Y ahora, por el otro lado, creo yo que eso sí es algo que es uno de los consejos más reiterativos que siempre doy a las personas. No idealices a nadie, Sí. porque somos seres humanos, cometemos errores, fallamos, fracasamos, pero ahora, viéndolo desde la normativa del autor, es que el autor no está hablando de adulterio, no está hablando de fornicación, no está hablando de hombres perversos, sino está hablando de que la vida así es. Así es. Y que no tienes, porque ese es el extremo, creo que es el extremo en el que hay, que bueno, aunque tu esposo te malmate a golpe todos los días, gózate en ello. No es ese, no va en esa línea el autor, sino el autor está diciendo, bueno, o sea, si tú tienes esposa, vívelo al máximo, si tú tienes esposo, vívelo al máximo. Con todo y su defecto, acéptalo y ve todas las grandes virtudes que tiene. Como decía Salomón, no vea la pequeña mosca que cayó en el perfume, sino ve todo el perfume que es la persona. Entonces, yo creo que ese es el punto. O sea, y si estás soltero, disfrútalo. Tu Y soltería. si estás casado, disfrútalo. Y si tu esposa es alta, disfrútala. Y si es chaparrita, disfrútala.
disfruta tu vida, vive, ¿no? Sí. Concuerda mucho, ay, perdón, Sí, sí, adelante. con lo que hemos estado aprendiendo de De Eclesiastés. Eclesiastés. Porque, por ejemplo, dice aquí, habla de las posesiones, dice como, y los que compran como si no poseyesen, o sea, que eso no, disfruta lo que tienes, las posesiones que tienes, pero que eso no sea lo prioritario en tu vida, disfrútalo, pero eso va a pasar, o sea, disfrútalo cuando lo tienes, pero también cuando no lo tienes, y es algo que ha sido muy edificante estos meses pasados para mí, hablando de que a veces te enfocas más en las cosas que no tienes o en lo negativo y no disfrutas lo que realmente tienes, y que esto no, o sea, esto va a pasar, esto va Perecer. a perecer, entonces para allá vamos todos, para Sí, y Pablo, creo yo también lo veo como con la misma línea de ese equilibrio que siempre guarda Pablo, y también de esa madurez emocional, de esa inteligencia emocional, de que cuando te vaya mal, no creas que se terminó el mundo. Cuando te vaya bien, no te sientas la última cola del desierto. Cuando tengas la capacidad de adquisición, no creas que eres el dueño del mundo. O sea, ese equilibrio de guardar las pautas, porque a veces somos emocionalmente inestables, y una cuestión, lo que decías, una cuestión mínima, tu mundo se derrumbó. Te va bien y cállate, te sientes el soñado, que andas levitando, pero no es así. Pablo aquí te habla de un equilibrio más en la vida, de ese contentamiento, de esa inteligencia emocional. Fíjate, Abraham, que eso que decías me viene a mi mente aquella película que hice con mi entrañable amigo Pedro Infante. No, viene a mi mente una persona que la vivía difícil, era muy trabajador, pero la vivía muy difícil. Tenía varios hijos, pero hubo un momento en el que se le dio la oportunidad de crecer teniendo unas compañías que trabajaban para Pemex, pero en ese momento de crecimiento dejó de ser él. Comenzó a tener amantes, comenzó todo, y perdió el respeto de sus hijos, perdió el amor de sus hijos, perdió el respeto de su esposa, perdió el amor de su esposa, y cuando él lo perdió todo, quería ahora que sus hijos lo amaran, que su esposa lo amara, y quería recibir un trato de algo que él no sembró. Entonces yo creo que sin duda alguna, si estás pasándola difícil, pásala difícil con tu familia, unidos, como dice Salomón, cordón de 3 dobleces no se rompe, únete, pero cuando los bienes económicos vengan, ahora disfrútalos con los que estuvieron contigo en los momentos difíciles, ¿no? Entonces yo creo que el consejo en el matrimonio y en la soltería, en todo eso, tiene esa esencia, o como digo yo en ocasiones, apesta a que intentes mantener el equilibrio emocional en tu vida, pero ese intentar es a través de la iluminación de su palabra en tu corazón, y que tú lo practiques, ¿no? Que lo que veas, eso practiques. Lo que estudies, eso lo practiques, y te va a dar una vida feliz, porque eso es lo que la palabra de Dios, como decía yo al inicio, es nuestra regla que nos debe de regir, ¿no? Así es, la plenitud. Bueno, el versículo 32 y 33 nos dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Al final, la soltería tiene el beneficio de que tú no tienes que preocuparte por nada más que por agradar a Dios, por servirle a Dios. Pero cuando estás casado, el problema es que tus intereses se van a dividir. Ya no solamente te vas a preocupar sino que va a estar dividido en querer agradar a tu mujer. Entonces, eso es algo que realmente no debemos de tomar a la ligera este consejo. Cuando alguien se casa, yo creo que deberíamos de leer esta carta, ¿no? De que realmente cuando tú te cases, como hombre vas a tener la responsabilidad no solamente de agradar a Dios, sino de agradar
a tu mujer. Y yo creo que es algo que como... No es fácil. Sí, Agradar como a Dios adultos. es más fácil. Más fácil. Agradar a tu esposa no. Alice. No, y al final también es algo que nos dice que viene dentro de esta línea de pensamiento. O sea, no eres más espiritual porque eres soltero, como tampoco eres más espiritual, porque al final tu vida espiritual no va a depender si eres casado o si eres soltero, porque eso no tiene nada que ver. Lo que nos dice es el hecho de que vas a tener más responsabilidad, más sufrimiento y más en esta situación, en este contexto de persecución, es decir, en este contexto de persecución donde si tú y yo estamos casados, a mí se me va a hacer más difícil decir que soy cristiana porque no quiero dejarlo a él solo, porque ¿qué va a hacer de él cuando ya no me tenga si estamos tan ligados? En cambio, sí, Me sacrifico. ay, cuánta crueldad hay aquí en este corazón. Yo pensé que sí, mamá, eternamente, pero no. En cambio, si tú eres soltero, jamás te va a dar temor decir que eres cristiano y si tu muerto, tu destino está cerca, ¿no? Y contextualizándolo a nuestros días, o A sea, ver. tampoco digas que por Dios vas a desatender a tu familia. Exactamente. Porque yo conozco varios de que dicen, no, hermano, es que ni modo, mi esposa tiene que pasar hambre, eso es parte de lo que Dios quiere. Ella está en su proceso. Fíjate que de da llamamiento. tristeza eso. Conozco así varios casos que... Ah, pues me contaste de uno, ¿no? ¿Puedo decir su nombre? donde Sí, la... ella te quemó. Yo donde sé quién tú eres. da tristeza ver la situación familiar y estar en esa situación porque por pensar que mi familia tiene que sacrificarse porque estamos sirviendo a Dios. Sí. Conozco casos donde el papá decía, no, es que yo soy predicador, soy evangelista, Dios me llamó y se iba 2-3 semanas y dejaba a la familia realmente sin comer. Y él decía, no, pues Dios va a proveer porque yo ando en su obra, estoy trabajando para él, Dios va a proveer. Dejaba sin nada a la familia y comían de lo que algunos hermanos colaboraban en la iglesia. O el hecho de que mi ejemplo les va a enseñar a que ellas aman a Dios, no que me amen a mí, sino que aman a Dios. Ellos van a ver mi amor a Dios y lo van a replicar. Y es todo lo contrario, termino odiando a Dios. Y su obra. Que yo conozco más bien a un padre de familia que pasaba todo el tiempo en un ministerio, se puede decir así, en su trabajo, y él decía, yo le decía, algún día sus hijas le pueden reclamar, sus hijos, por no estar con ella, o sea, pasa demasiado tiempo aquí, y me decía, Dios no me dio hijas para que ellas me quieran, o sea, si me odian, si no me quieren por no pasar tiempo con ellas, pues ese no es mi problema, o sea, esto de servir a Dios es de sacrificio, y la verdad no concuerda con esto que estamos aprendiendo, o sea, que Pablo está diciendo, es de tener bien en claro que te casas, o sea, vas a dedicarle tiempo a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, y tiempo a Dios, o sea, se te va a hacer más difícil la vida. No, y te exigen los dos, ¿no? Es como dicen, como un jefe, o sea, te extralimita, o sea, tú solo te comprometes a dar más. Pablo te dice, hay una bien fácil, no te cases y va a estar más llevadera la vida. Ahora, ¿te quieres casar? Adelante, no pasa nada. Pero tienes sí, responsabilidades. Exactamente. Y pesadas, no son fáciles. El 100% en cada lado. Así es. O sea, nada de 50 y 100. No, el 100 y el 100. Sí. Y es que eso es muy difícil. O sea, es muy difícil porque el concepto religioso es Dios, sí, pero Dios en su palabra te dice esto. Pero hay una situación que por eso me encantan los consejos de Pablo. Que quiero comentar que causa tribulación en mi corazón, dolor. Es que hay de aquellos que han enseñado la teología de la prosperidad y le dicen que entre más siembres, más vas a levantar. Y que forzan textos y resulta que el primer mes de salario lo tienes que entregar en la iglesia para la obra del Señor. Las primicias. Para la obra del Señor. ¿Cómo nos ven los que no participan en la iglesia? O sea, ¿cómo Dios va a permitir que tú un mes no lleves el sustento económico a tu casa para buscar satisfacer algo que se supone le pertenece a Dios? Así es.
Entonces, son esas partes incongruentes, ¿no? Que bueno, que das todo en la iglesia y llenas la iglesia de lujos y llenas la iglesia de comodidad, aún a costa del sacrificio de tu esposa. Y tristemente, lo digo para mi vergüenza, yo he visto mujeres y hombres y mujeres pseudo líderes religiosos vistiendo de lo mejor Sus a congregantes. causa de un congregante que se quedó sin comer una semana o batalló una semana en pro del evangelio. Así es. Entonces, realmente la entonación del consejo del apóstol Pablo es que no hay algo que pueda suplir la responsabilidad de sustentar las necesidades primordiales tu de familia. tu esposa. Así es. Ni tu familia es pretexto para no servir a Dios, ni Dios es pretexto para no tener tus responsabilidades como familia. Estás en una encrucijada, o sea, no tienes, como decías tú, Pues las dos, solamente se está abriendo los ojos, es decir, te vas a ganar más responsabilidades. y las dos al 100. Así. Pero ahora veamos el ministerio de Pablo. Observémoslo. Observemos a Pablo. Un apóstol, fundador de iglesias, un apóstol que fundó muchas iglesias, pero él estaba solo. Sí. Oye, se dice que probablemente era viudo, ¿verdad? Te le sigues porque debía estar casado, ¿no? Sí, o sea, es que ¿Sería realmente viudo, no hay divorciado o qué? una No hay una certeza. Sí. Pero cuando tú Hay- lees hay un quienes- consejo hay de ser, te tres. das cuenta como si... que realmente Unos conocí. dicen que no se casó nunca, otros dicen que enviudó y otros dicen que se separó, pero no hay certeza jurídica en eso. Pero Hasta que ya estemos en nuestra vida eterna podremos saberlo. Y ya llegando allá yo te cuento. ¿Qué onda, Pablo? Yo lo primero que voy a hacer es buscarlo. Sí. Gracias. Oye, ¿qué onda? Oye, Pablo, ¿cómo era tu vida? Pero yo a lo que digo es que, bueno, en el caso es que si tú te quieres dedicar, fíjate que alguien me dio un consejo a mí que no tomé en cuenta y que... No, hombre. Que ahorita vienes lamentándote de no tomarlo en cuenta. de no, si ellas ya se quemaron, ¿por qué yo no? Sí. Pues sí. Salgo a quite. Ahí tengo un buen amigo, Gabriel Pérez, él es de Uruapan, Michoacán, allá vive. Y una ocasión, cuando yo gradué de la escuela bíblica, estábamos platicando y me dijo, mira, Eliezer, yo el mejor consejo que te puedo dar es, no te cases, viejo. Primero establece bien tu ministerio, estabilízate y luego, ya que estés ahí, ya cásate. Que le dijiste, ok, voy a hacer todo lo contrario. Dije, Sí. gracias, pero no. Te lo agradezco, pero no. Estabas escuchando acá, primero cásate y después estabiliza, ¿lo entendiste así, va? Tú? Sí. No, pero o sea, realmente económicamente nunca me ha ido El problema de la dislexia De la es que dislexia, ¿no? entiende diferente. mal. Sí. No, realmente económicamente nunca me fue mal. O sea, nunca me ha ido mal hasta hoy. No sé mañana. Pero, Señor, sigue siendo el mismo. Entonces, pero yo lo que digo es que, imagínate si sí me hubiera ido mal. ¿Cómo? O sea, realmente nosotros creo que debemos de ser congruente lo que hacemos con lo que predicamos, ¿no? Entonces yo creo sin duda alguna que nosotros debiéramos tener la capacidad de, como dice el apóstol Pablo, o sea, si tú quieres ejercer un ministerio sin tener la responsabilidad de atender una familia, no te cases, viejo, échale ganas. Y ahora, Así es. pero por el otro lado, no como un amigo que yo conozco de París, que nunca se casó, tú sabes quién eres, cantas ranchera, pero tiene como 5 hijos regados por todos lados. Entonces, no Te es... encargo un librito, te No, encargo está un bien. librito. O sea, no es esa la idea. La idea No. es que bueno, que es Pero una él fue más experiencia. inteligente, compadre. Superó a No, Pablo, no tuvo a nadie. superó No, el... ¿por qué? Porque
El consejo de Pablo. Fiel con Dios, al 100% con Dios, pero obtuvo el placer de esta vida terrenal. Del matrimonio, Ándale, No, yo creo que... Versículo 34 y versículo 34, ya. No se me distraen, es que ustedes se me distraen bien Pero rápido. no, o sea, cotorreando bien. yo lo que digo es que A ver. es esa situación en la que es difícil, ¿no? Sí. Porque el apóstol Pablo está trayendo el tema así, muy puntual, y el primero dice, "Hey, pero si te estás quemando, cásate", y, o sea, porque está diciendo, o sea, en este momento es crítico, porque en el contexto nos dice, si te estás quemando, o sea, si tienes deseos sexuales, no andes con una y con otra, no vayas con Artemisa, no, cásate mejor y ten tu esposa y con ella satisfácete sexualmente. Pero ahora nos dice, hey, pero por ahora mejor es que te aguantes, ¿no? A estos asuntos. Entonces, aquí es lo que el apóstol Pablo nos está llevando. Entonces, ¿es contradictorio? No. No, sino que el apóstol Pablo... Si te dice casas, estas van a ser tus responsabilidades. que es correcto, o sea que no le juguemos al valiente, que si en la etapa de tu vida está ya el casarte, te vas a casar, amigo, pero tú le tienes que dar el 100 a Dios y le tienes que dar el 100 a tu familia. O sea, no te está diciendo no lo hagas, sino al contrario, te está advirtiendo que lo que va a hacer es así. Ahora, si lo vemos desde el contexto, dice, el consejo de no casarse no es para hombres, sino le dice, y a las vírgenes. Está hablando en femenino. A las Entonces, doncellas. yo creo sin dudar a duda que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. No usemos la religión como excusa para no satisfacer las necesidades. Bueno, versículo 34 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Ese mismo consejo que le dio al esposo, ¿no? Si tú eres doncella, tú solamente te vas a preocupar por tener una relación con Dios, pero cuando tú te cases, no solamente te tienes que cuidar de tener una buena relación con Dios, sino también de tu esposa. Entonces aquí lo que más me gusta es el consejo pastoral de Pablo en matrimonio, su responsabilidad ahora como cónyuges es que tú, marido, busques complacer y satisfacer a tu mujer en todos los ámbitos, físicos, financieros, sexual. Mujer, tú tienes que complacer a tu marido. Has adquirido esta nueva responsabilidad igual, en lo físico, en lo financiero, en lo sexual. O sea, tienen que ser un complemento y los dos deben procurar satisfacer las necesidades de su cónyuge. Entonces, yo creo que es un consejo pastoral que debe darse siempre y en todo momento. ¿Por qué? Porque somos individuos egoístas, que queremos que él, como mi esposo, satisfaga mis necesidades. Y yo no tengo ninguna responsabilidad de satisfacer. Pero no, Pablo nos está diciendo, tú vas a adquirir la responsabilidad de satisfacer sus necesidades y tú como hombre también como la mujer, a tu mujer. Y eso lo vamos, como dices, hablando del ámbito sexual. Qué tan difícil, y es lo que venía platicando con mi esposo, no sé qué día, digo, es mucho más sencillo mantener una relación extramarital o una infidelidad o un amante, porque no tienes que trabajarla. En sí la emoción de lo peligroso, de lo prohibido, te da esa excitación de poder mantener y sostener una relación sexual de una forma plena que los dos disfruten. Pero con tu mujer, buscarle el lado, encontrarla, satisfacer sexualmente es más difícil porque ya llegas a una monotonía, a una rutina, y entonces te va a ser más difícil satisfacerla sexualmente, y por eso es que buscas una relación fuera. ¿Por qué? Porque provocarle un orgasmo a una extraña es mucho más sencillo que a tu propia mujer. Cuesta menos, es más sencillo. ¿Tú cómo lo Soy sabes? virgen, No, no sé. digo yo. ¿Soy qué? Yo soy virgen, no sé de qué hablo. Ay, sí que eres virgen, que no sabes esas cosas. Los jóvenes, quedémonos así. Los solteros que Los solteros. Bueno, ¿algún comentario extra?
No, es que creo que es muy puntual lo que Es muy dices, puntual, sí. Y está compromete a los dos, realmente la palabra. Tanto de Dios, a la y tu mujer. explicación, como quien dice, esto es lo que hace falta realmente. Este consejo antes de casarte, ese sería el consejo realmente. Y durante el matrimonio, exactamente. O sea, Sí, es que, o sea, el punto es que nosotros vemos la sexualidad como como un hobby. ¿egoístamente o qué? No, como un hobby, o sea, si quiero, quiero, y si no quiero, no Sí. quiero. Sí. O Exacto. sea, yo creo que No como una necesidad. me decía una persona, oye, es que es muy feo tener relaciones con mi esposo cuando no quiero. Y yo le dije, bueno, lo que estás haciendo no es quejándote de él, en el sentido o en el sentido de que él abusa de ti, sino estás quemando a tu marido que no sabe tener relaciones contigo. Así es. Porque eso es real. O sea, Sí, porque un hombre se activa, al momento del contacto se activa. Una mujer debe de recibir los contactos para activarse. así es. Entonces, nosotros en la iglesia a la que nosotros asistimos, en mi El respeto remanente. para nuestro pastor, ¿Quién será? No está Bueno. casado, está chavo. es jovencito. Es Es virgen. Y es virgen. Él es virgen, bien noble que... muy noble, siervo del Señor. ¿Por qué te ríes, hermana? ¿No lo es? Ándale, la casa. Va a introducir unos seminarios dentro de la iglesia que va sobre ese rubro. Y el asunto aquí es que para muchos a lo mejor, esperamos en Dios que no, va a ser incómodo. Porque desde la perspectiva el hombre, ¿cuáles son las áreas de estimulación para su placer? Si tú le preguntas a una mujer, ¿cuáles son las áreas de estimulación para tu esposo? ¿Cuáles son las áreas que a él le hacen tener un momento placentero? Algunas no van a saber. Tristemente, ni Ahora, Triste, matrimonios de 40 años que tal vez jamás si se tú llevan le el tiempo de preguntas a un conocerse. hombre, Sí, también. o sea, ¿por qué fingir un orgasmo? ¿Por qué fingir que tu esposo te da placer? ¿Y por qué no? Entonces nosotros vamos a comenzar con un contexto histórico de cuál es la posición de la mujer en la Biblia, cuál es la posición del hombre, y la terminaremos con el curso de sexualidad dentro de la iglesia. Así es. Ahora, ¿Con práctica o sin práctica? no, es en su casa. Ya quiere ser un templo de Artemisa aquí este hombre. Vamos a hacer próximamente un templo de Artemisa de este lado. Pero a lo que voy es que el apóstol Show. Pablo denota lo espiritual, lo hace patente en nosotros y nos dice, es que tú no eres un ser espiritual, tú eres un ser humano. Entonces, si nosotros somos seres humanos, tenemos que aceptar que somos sexuales. Así es. Entonces, yo digo, o sea, lo que Liz nos dice el argumento creo que es el más claro que puede haber, es que cumple en todos los sentidos en tu hogar, tanto hombres como mujeres. Y eso les va a llevar a una estabilidad Así es. familiar. Una plenitud familiar. Así Exacto. Y lo mejor de todo es que vas a tener hijos plenos. Así es. Bueno, o vamos a acabar aquí porque realmente es un tema muy enriquecedor y que debemos de ver de fondo. Vamos a acabar en el versículo 35 que dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Es decir, al final, este consejo no te lo estoy diciendo por mal, no te lo estoy diciendo que dejes de ser espiritual, no te estoy diciendo, no, lo que te estoy aconsejando es para que tú vivas como estamos diciendo, en una forma plena. Y de esta forma plena tú vas a poder disfrutar y acercarte y a tener una relación con Dios. Porque generalmente tenemos esa forma de disasociar el placer que Dios mismo ha diseñado para nosotros mismos y decir, este placer me va a alejar de Dios. Y no, Pablo nos está diciendo todo lo contrario.
en este último Y versículo. fíjate, o sea, cuántos esposos o esposas por estar supuestamente sirviendo a Dios o más cerca de Dios porque pasan mucho tiempo en los asuntos, en los negocios de Dios, como mucha gente dice, pero pasan semanas sin tener contacto sexual con su esposo, con su esposa, sin convivir tiempo de calidad con sus hijos, sin estar ahí. O sea, realmente esas personas, yo les pregunto a los que están viendo este programa, ¿verdad? Este video. Y que tienen esa realmente, actitud. Ajá, que alguna vez, y me cuento entre ellos, tuvimos ese comportamiento, esa actitud. ¿Realmente estaremos cerca de Dios? O sea, es clara la palabra y aquí vemos que no estamos en cercanía o en esa relación que nosotros creíamos que lo estábamos por estar metidos en horas de servicio, que no estoy en contra del servicio en la iglesia, pues aquí nosotros ya llevamos un buen rato haciendo esto, ¿verdad? Así es el programa. En el escenario. En el escenario. Se escucha bien matado en el escenario. Y tiempo que estamos a lo mejor invirtiendo en el estudio de la palabra, pero, o sea, todo debe de tener un equilibrio. Un equilibrio, debe haber una balanza en todo esto y no creer, o sea, si tú creías que estabas cerquita de Dios porque no te soltabas de ahí de la escoba barriendo la iglesia, de las cosas que hacías para Dios, pero tienes completamente descuidada tu relación de pareja, tu relación con tu esposo, tu esposa, tu relación con tus hijos. Entonces creo que esto es bueno para reflexionar y pensar, o sea, así no se sirve a Dios. Así es. Y si estás soltero o soltera, pensar, o sea, ¿realmente quiero dar ese paso? Esa responsabilidad. ¿Estoy listo? Sí. Porque el matrimonio es, o sea, yo le decía hace tiempo a Alberto, el matrimonio te enseña a dejar de ser egoísta y los hijos, o sea, aún más, o sea, hay días que dejas de comer algo porque ya no hay, a tu hijo o hija se le antojó y se lo das y tú dejas de comerlo porque ahí está él. Le hacen falta tenis a tu niña y a ti también, tú se los vas a comprar a tu hija y luego sigues tú, porque así es el matrimonio, o sea, es dejar de pensar a veces, no dejas de pensar completamente en ti, pero sí ya tienes, como veíamos ahorita en este tema, esa responsabilidad. Así es, prioridades, gastos, todo lo tienes que compartir. Y creo yo que deberíamos entender que el 100 debe de ser en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Que no podemos nosotros sacrificar por... Ahora, yo les quiero hacer una pregunta en esta conclusión. ¿Hay pastores que deberían renunciar a su llamado? No, es que, no tiene. Es que ahí es donde está el punto, ¿no? Pues hizo Mira, su llamado. No somos Dios. No ha llamado a Dios. No somos Dios negocio. para juzgar, pero como seres humanos somos realistas, o sea, seamos realistas. Hay gente que realmente no tiene llamado y que no debería de estar descuidando su vida, su familia, por algo que Dios no lo llamó a hacer. Entonces, pero la pregunta es, ¿deberían decir, ¿sabes qué? No la armé en eso, entrego las llaves y comienzo a buscar un trabajo para sostener a mi familia? Eliezer, pero es que pareciera en el tipo de enseñanza que se da en las iglesias, que entre más sufres, entre más ves que la riegas, entre más ves que no avanzas en el ministerio o en la obra, es que Dios está tratando conmigo, es que Dios está trabajando conmigo. Es un proceso eterno. Sí, o sea, más te aferras. Eterno. O sea, eso es algo bien tremendo, más te aferras a estar ahí. O sea, estás de pastor y ves que hay una alma, dos almas y dices, no, es porque el pueblo de aquí, la gente de aquí, no, o sea, no soy yo, no, es la gente. No, y como decía Abraham, o sea, estoy en mi desierto y pronto llegaré a mi tierra prometida. Pero el asunto es que tu desierto está perjudicando que tus hijos estudien tu proceso. Y que al final se pierdan, porque muchos de esos jóvenes, de esos muchachos, de esos niños que vienen de este tipo de liderazgo autollamado, terminan perdiéndose en el camino. Así es.
Sí, y yo creo que debemos de ser conscientes y ahora es un reto a cada pastor que nos puede escuchar y a cada líder religioso. Que está ahí viéndonos. Es un reto para nosotros el poder ser influyentes en los matrimonios y ser influyentes en los consejos pastorales, aun cuando estos Incomoden. incomoden a las personas y se molesten contigo. Pero lo mejor es que tú puedas decir la verdad. No hay nada mejor y yo creo que eso se agradece. Así O es. sea, ¿cuánta gente al final me ha dicho, pastor, y bien me lo dijo usted? Yo digo, o sea, es mejor eso a que luego digan, ¿y por qué el pastor nunca me dijo? Así. No, entonces yo creo que cada uno debe de asumir la responsabilidad en el lugar donde Dios te puso, ser influyente e influye socialmente. Platicaba con Dama el viernes y le decía, o sea, el perfil ministerial es que Dios te ponga en lugares donde puedes influir para el bien social. Porque al final de todo es ese. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Listo, excelente, ha sido un tema muy enriquecedor y como pueden ver estos temas que hablan de lo que obviamente la doctrina es muy importante y todo, pero también esos temas que hablan acerca de vida, esos temas que hablan acerca de vida pues son muy enriquecedores y tenemos muchos comentarios circulando en la periferia de la idea central de Pablo, entonces nos cuesta un poquito avanzar rápido, pero sin lugar a dudas es muy enriquecedor. Yo creo que vale la pena ahondar, comentar. Sí, hay por ahí jóvenes que están ahí con dudas, que dicen, pastor, ya estoy dando el paso y pueden hablarle a aquí nuestro pastor. Más chamba. En consejería. Bien contento. Sí. O matrimonios que estén, Sí. ¿verdad, Abraham? Sí, que, claro. que tengan ahí pena de decir, híjole, yo estoy pasando por esto, pues aquí es Ya sea con el pastor recomendación. o a la página de Evangelio Simple, ahí canalizamos cualquier situación. Si le da Así pena es. platicar con gente conocida, nosotros estamos a la mejor disposición. Y entonces mándanos ahí un inbox o algo y estamos, como dice Dama, estamos en la mejor disposición de platicar, de ayudar y de dar un consejo en base a la palabra de Dios. Hemos terminado este programa, nos vemos el próximo sábado. A los que nos están sintonizando en vivo ahí, antes de que termine el programa, si no han compartido, denle en compartir. Y a los que nos están viendo post live, ahí compartan por favor. Así también es. para llegar a más gente. Entonces, un gusto compartir este escenario. Este día con ustedes. Es correcto, este Ya día sé, todo bueno. ha sido un día muy productivo. Así es. Cansado pero productivo. Bueno. Entonces, hasta la vista. Nos vemos. El próximo sábado. Bye.